TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral. Voces de la Democracia. Voces de la Democracia. Bienvenidos, qué gusto que nos acompañen en Voces de la Democracia. Soy Elisa Lanís y el tema del día de hoy es rumbo al 2012, los partidos políticos. Los invito a ver el siguiente reportaje para después presentar a nuestros invitados en esta ocasión. Voces de la Democracia @ife.org.mx. En nuestro país es indisociable la idea de democracia sin la presencia de partidos políticos. Su función, más allá de lo que se suele pensar, no se limita a la lucha electoral. Los partidos cumplen un papel fundamental en la vida social. Son, en primera instancia, representaciones organizadas de los diversos sectores de la sociedad e interlocutores directos de necesidades, demandas y posibles soluciones. Cumplen tareas institucionales tan importantes como el dar cuerpo y funcionalidad a la vida democrática, no solo mediante su participación pública en el debate nacional, sino en la integración del Congreso y su consiguiente acción legislativa. Por su carácter representativo, los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público. En México, la ley contempla todo lo relativo a estas entidades que, si bien son libres de organizarse y determinar sus estatutos internos, deberán hacerlo de conformidad con las normas establecidas en el COFIPE, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. El marco jurídico al respecto es amplio y complejo y regula tanto la participación de los partidos en la vida nacional como su organización interna, su registro y composición, el financiamiento público que reciben, la fiscalización de estos recursos, así como la distribución de los tiempos oficiales en radio y televisión para su promoción y el monitoreo de sus precampañas y campañas políticas, son responsabilidad del Instituto Federal Electoral. El IFE tiene el mandato constitucional de vigilar que el funcionamiento de los partidos sea eficiente, responsable y se apegue a la ley. Es a través del instituto que estas organizaciones se transparentan y abren a la sociedad. En nuestro país, a la fecha, son 7 las fuerzas políticas que, cumpliendo con las disposiciones impuestas por el IFE, cuentan con registro oficial: Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Convergencia y Nueva Alianza. Son estos partidos que están en contienda desde el pasado 7 de octubre, cuando dio inicio el proceso electoral federal 2011-2012, que culminará en julio próximo con la renovación de 500 diputados federales, 128 senadores y, claro, del presidente de los Estados Unidos mexicanos. Todos ellos representantes de sus partidos políticos en particular, pero en suma de la sociedad mexicana. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Y me da mucho gusto recibir a la doctora Susana Pedrosa, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bienvenida, doctora, qué gusto. ¿Qué tal? Buenos días. Qué gusto contar nuevamente también con el doctor Jorge Javier Romero. Él es investigador académico de la UAM, en UAM Xochimilco. Así es, Elisa. Qué gusto que estés con nosotros, doctor. Y bueno, vamos a hablar de partidos políticos rumbo al 2012. Veíamos en nuestro reportaje que en el ámbito jurídico hay un marco complejo, amplio,
Es más, estábamos platicando de temas que habría que actualizar y que habría que avisarle a los partidos políticos que tienen que actualizarse, como el tema de convergencia, doctora Susana. Sí. Que ya no es convergencia, pero se siguen diciendo convergencia. Habrá que avisarles. Habrá que avisarles que ya se tienen que llamar Movimiento Ciudadano, pero todavía se siguen anunciando como convergencia. Y si lo llevamos al campo del derecho, si se siguen llamando convergencia para la opinión pública, esto representa una violación a sus propios estatutos, porque los estatutos regulan el emblema y el nombre del partido político y su democracia interna. Y si siguen utilizando el tema o el nombre de convergencia, están violando sus propios estatutos que ya fueron modificados y que ahora, que comentábamos con Jorge Javier, pues se llama Movimiento Ciudadano. Hay que avisarles que hubo una convergencia hacia el Movimiento Ciudadano. Solamente tengo una duda sobre eso. A lo mejor todavía no está la resolución del IFE de aprobación de su cambio de estatutos. El cambio de estatutos ya lo hicieron, no sé si ya lo aprobó el Consejo General. Pero el hecho es que que efectivamente ahora ya no se llama convergencia, sino Movimiento Ciudadano. El tema me parece a mí que es central, porque la democracia mexicana se ha estructurado en torno a un sistema de partidos, como creo que es inevitable. No existen democracias en el mundo sin partidos políticos. Sí. Hay mucha controversia y opiniones sociales que dicen que la democracia se tiene que ciudadanizar, que faltan ciudadanos en la política. Y esto no es estrictamente cierto, porque finalmente los partidos no están formados por marcianos, ni por nadie que haya llegado de otro país, son ciudadanos mexicanos los que forman los partidos. Podemos tener opiniones sobre el sistema de partidos que tenemos en México, sobre la manera en la que está regulado, que yo creo que no está bien regulado el sistema de partidos, porque tenemos un sistema de partidos que se basa en un principio que apareció en la legislación mexicana, en la ley de 1946, en la ley electoral de 1946, que es la figura del registro de partidos. Y a partir de esa ley ha tenido modificaciones, pero fundamentalmente se requiere que los partidos que participan en los procesos electorales tengan un aval estatal para poder participar en ellas. Durante toda la época clásica del régimen del PRI, del régimen de partido único, esta legislación en torno a la cuestión del registro de los partidos estaba diseñado para hacer un sistema de partidos protegido, es decir, un sistema que protegiera al PRI. Es decir, solamente podían participar aquellos que la Secretaría de Gobernación autorizara a través de la Comisión Federal Electoral. Pero después, en 77, tuvimos un proceso de apertura. Y un proceso muy importante, porque gracias a ese proceso de apertura entraron nuevas fuerzas políticas a la competencia y se empezaron a normalizar las elecciones como elecciones de partidos. Prueba de ello es que el registro que hoy tiene el PRD lo obtuvo el Partido Comunista Mexicano en 1979, gracias a la ley de 77 que permitía el registro condicionado. Fue una apertura del sistema de partidos. Sin embargo, en 96... cuando vino el cambio que hizo que el IFE tuviera consejeros electorales, ¿no? Y que los partidos no ciudadanizados. Sin embargo, ahí hubo un retroceso en la cuestión de los partidos políticos porque volvimos a un sistema proteccionista. Pasamos de un sistema que protegía a un solo partido a un sistema que protege a 3 partidos. Y de nuevo volvimos a un registro donde los partidos para registrarse, tienen que hacer asambleas con una asistencia ingente de participantes. Para registrar un partido hoy, de acuerdo a la legislación de hoy, hay que hacer 20 asambleas estatales con 3,000 asistentes o 200 asambleas distritales con 300 asistentes y además tener el 0.26% de afiliados del padrón. Con eso tenemos ya una barrera de entrada complicadísima que lo que evita efectivamente es que un grupo de ciudadanos que tiene una propuesta política, un programa, una plataforma y una lista de candidatos no se pueda presentar a las elecciones y entonces solamente tengamos partidos que se forman a partir del acarreo tradicional. Para ser un partido político hay que tener clientelas de acarreo. ¿Quiénes pueden cumplir con esos Pues los que cumplen son personajes que efectivamente o vienen del viejo PRI, entonces tienen sus clientelas políticas y son capaces de intercambiar favores por asistencia a las asambleas y por votos, o
quienes tienen dinero para comprar a los operadores políticos que acarrean a la gente. Es decir, ¿qué grupo de ciudadanos va a poder hacer en México unas asambleas de 3,000 personas en 20 estados, ¿no? Y entonces esto lo que ha hecho es que surja esta fantasía de que el problema del sistema político mexicano la falta de representatividad del sistema de partidos mexicanos se va a resolver con las candidaturas independientes. Y eso tampoco. No, bueno, está muy bien que existan las candidaturas independientes y las candidaturas ciudadanas, porque es un derecho de todo, debe ser un derecho constitucional de todos poder votar y ser votado, pero no resuelve el problema de la representación. En ningún país del mundo las candidaturas ciudadanas o independientes son significativas. Es más, cuando hay diputados electos por la vía de las candidaturas ciudadanas, pues, finalmente para tener algún papel en el Congreso tienen que aliarse con los partidos, ¿no? Y además el costo de información que implica una candidatura ciudadana para los ciudadanos es altísimo. La gente no conoce los personajes. Los partidos sirven en las democracias precisamente para dar paquetes de información a la gente. Y la gente toma decisiones en función de los partidos políticos, no de los candidatos. Y sobre este tema de los grupos ciudadanos que pretendan crear un partido político y que quieran cumplir con estos requisitos que se volvieron proteccionistas ahora de los 3 partidos, como lo mencionas, doctor, ¿hay requisitos particulares y especiales para los grupos que quieran o pretendan convertirse en un partido político? ¿Tienen que ser una asociación política nacional o tener ciertas características, además de cumplir con todos estos requisitos que se ven dificilísimos? Bueno, Elisa, yo añadiría que aparte de esos requisitos de contar con ciudadanas, también se requiere que tengan una declaración de principios. La propia declaración de principios vienen 4 elementos fundamentales que deben de tener como una ideología común, como establecer la igualdad entre mujeres y hombres, respetar la Constitución, y otros requisitos. También necesitan un programa de acción, esto es una plataforma electoral, y tener políticas públicas para resolver los problemas del país, y finalmente necesitan estatutos. Entonces, aparte de este requisito, necesitan esta documentación. En los estatutos se pide por legislación que tengan democracia interna y tengan una ideología. A diferencia de Jorge, yo diría que está bien que se pongan requisitos o un número muy alto de requisitos para los partidos políticos, y hay otra prohibición, que no se pueden crear partidos políticos provenientes de gremios. Esto es de corporaciones privilegiadas en el ámbito puramente local, integrada por un número de profesionistas, como fue el caso del PANAL, que antes de esta reforma del 2006-2007 se integró por profesores. Ahora ya imposibilita la legislación crear partidos políticos. El otro candado es que cada 6 años se puede crear un partido político. Después de la elección de 2012, en enero veremos qué partidos políticos se van a registrar, en enero del 2013. Pero aquí hay una situación, y aquí difiero con que hay que tener muchos partidos. Yo creo que no, por eso la mayoría de la gente dice PRI, PAN y PRD, y no dicen otro partido político. ¿Por qué? Porque la tendencia a nivel mundial son tener un partido conservador, un partido socialista o laboralista y un partido liberal. Entonces, en realidad, aunque tengan sistemas de partidos multipartidistas, terminan siendo tripartidistas. Y ahora la nueva modalidad para compensar, digamos que todos salgan muy contentos, se están creando los gobiernos de coalición. Estos gobiernos de coalición, teniendo 3 partidos fuertes, el que gane, que en la mayoría de los países ahorita es el Partido Conservador. El Partido Conservador entonces busca la coalición con otro para gobernar, y eso significa que la sociedad va a estar representada por 2/3 partes y no nada más por un solo partido político. Entonces, la existencia de partidos pequeños tienen una escasa representación, como 5 diputados, como 5 senadores, y no da para más tener
más partidos políticos. A nivel internacional, el único que ha podido crecer es el Partido Verde. Aquí en esto siento que hay que partir de una ideología y algo en común. Los ciudadanos, las ciudadanas deben de tener un elemento en común para lograr asociarse y construir un partido político. Resulta que los verdes vieron que la plataforma de acción era ver el tema del medio ambiente y pegó a nivel mundial. Por eso es que también hay partidos verdes, pero digamos que es como la cuarta fuerza política. Generalmente vinculados además con izquierda, ¿no? A nivel internacional. No es el caso de México, ni mucho menos. Es un caso excepcional el de nuestro país. Los partidos verdes se juntan con los partidos socialistas o laboralistas, que es el caso de México. El verde se tendría que juntar, y como lo hace, con el PRI. Y curiosamente, los partidos conservadores se juntan con el liberal, como es el caso que podría ocurrir en México, que se juntase el partido del PAN con el partido de la Revolución Democrática, con el PRD. Yo no creo para nada que eso corresponda ni a la realidad de México ni a la realidad mundial. Simplemente veamos España, por ejemplo. En una elección en España participan en las boletas hasta 70 partidos. Y eso lo que hace es que haya suficiente atracción para los votantes. ¿Quién debe determinar el número de partidos que participan en un congreso? Deben determinarlo los electores, no las barreras de entrada al sistema. El asunto es que los electores, además, evidentemente, lo que sí es cierto es que los electores, no, en la mayor parte de los países, hay excepciones como Brasil, los electores no fraccionan tanto el voto. En España vemos el caso que les ponía yo a España. Participan 70, 80 partidos en las elecciones y a la hora de cuántos partidos entran al Congreso de los Diputados entran 6, 7 partidos. Hay una reducción sustancial que se da por el voto, no por las barreras de entradas establecidas en la ley. Eso es por un lado. Por el otro lado, la formación de coaliciones es una cuestión bastante compleja. ¿Por qué? Porque depende de los incentivos que da el arreglo político. Un sistema presidencial no tiene incentivos para formar coaliciones. Un sistema presidencial, al contrario, con la división radical que existe entre ejecutivo y legislativo, lo que provoca es que haya incentivos precisamente para que no se formen coaliciones en el Congreso y lo que haya siempre sean negociaciones casuísticas, puntuales. En cambio, los regímenes parlamentarios, precisamente por el hecho de que necesitan una mayoría para que se forme el gobierno, entonces ahí sí tiende a haber coaliciones en aquellos casos donde no hay un partido que tenga mayoría absoluta. Pero puede haber, la formación de coaliciones es una cuestión que puede ser muy variada. Por ejemplo, ahorita en Alemania hay lo que se llama una gran coalición. Los dos grandes partidos, el Partido Socialdemócrata y el Partido Demócrata Cristiano, forman parte del gobierno. ¿Por qué? Porque no ha habido manera de que un solo partido consiga una coalición, uno solo de los dos grandes partidos consiga una coalición mayoritaria. En la ronda anterior, el Partido Socialdemócrata formó coalición sin problema con el Partido Verde. Ahora, decir que el PRI es un partido laboralista sí me parece un exceso desde todo punto de vista, ¿no? Que ha tenido los sindicatos incorporados, que fue un partido corporativo, sí, pero que no corresponde para nada al esquema de los partidos laboristas del mundo en absoluto. Es una cosa totalmente distinta. Y otro asunto que me parece central, el tema de que exista, por ejemplo, un sistema de 3 partidos y que eso favorezca las coaliciones. Lo que acaba ocurriendo cuando existe un sistema de 3 partidos y se necesita formar coaliciones para lograr una coalición para formar gobierno, es que el tercer partido, por lo general mucho más pequeño que los dos grandes, es el que acaba tomando las decisiones. Eso ocurrió en Alemania durante toda la época de la posguerra hasta los años 70. Porque dice, ¿con quién me voy? Claro, entonces el Partido Liberal, que tenía el 10% de los votos, era el que determinaba quién formaba gobiernos, si los demócratas cristianos o los conservadores. ¿Y no sucede de todas maneras algo parecido en un esquema como el nuestro, que es un presidencialismo en donde existen 3 partidos muy fuertes? Lo que estamos viendo ahorita es exactamente lo contrario a la existencia de una coalición dominante que garantice la estabilidad del sistema. Vean ustedes lo que pasó en las elecciones de 2009, el PRI
con sus aliados más cercanos, logra la mayoría absoluta en el Congreso. ¿Y para qué sirve esa mayoría? No para generar un gobierno estable como hubiera ocurrido en un régimen parlamentario, sino para boicotear al gobierno. Es el boicot permanente del gobierno. Y ahorita lo que hay es la negociación, lo que está haciendo el PRI con la negociación presupuestal es acorralar al gobierno. Eso les puede parecer muy útil a los priistas, porque de lo que se trata es de debilitar lo suficiente al gobierno para que ellos aparezcan con la opción que va a ganar a la siguiente ronda, pero eso perjudica terriblemente la gobernación eficaz del país. Hay un tema que me llama la atención por lo que se ha dicho en estos momentos, y ahorita, Susana, también te doy la palabra sobre algunas anotaciones que has realizado de lo que se ha dicho, pero hablar de la dominancia de ciertos partidos, de la formación de coaliciones o no, de gobernabilidad, pero a la vez de democracia y representatividad. Hay un hecho también pues muy actual, muy del momento, que es el tema, por ejemplo, de la no elección de los 3 consejeros faltantes en el Instituto Federal Electoral. Eso puede ser un tema muy interesante de análisis desde distintos puntos de vista, porque habla de esta ruptura que hay entre los propios partidos o de intereses, que no permite que tomen una decisión que además estaba consignada en la Constitución, era un deber que tenían los partidos políticos, y además toca el otro rubro, que es la ciudadanización de los representantes y de organismos autónomos, etcétera, etcétera. Entonces creo que es un tema interesante para poder desmenuzar y analizar en lo que estamos viviendo actualmente con nuestros partidos políticos. No, sin duda. La cuestión esta de las elecciones con mayorías calificadas en todo el mundo se vuelve conflictiva, porque efectivamente la manera en la que se resuelve tradicionalmente ese tipo de situaciones es con cuotas entre los partidos. Y estamos hablando del Tribunal Constitucional Español o del Consejo de Estado en Francia. Siempre acaba habiendo arreglos así, porque si no, no se forman las mayorías calificadas que necesitan para nombrarlos. Lo que vimos en México es simplemente que se pasan la ley simplemente están los partidos políticos mexicanos, el Congreso mexicano está violando la Constitución flagrantemente, con una irresponsabilidad brutal sobre la institucionalidad del país, frente a la institucionalidad del país. Hablaban también de, dentro de estos estatutos, de los requisitos, que se necesita explícitamente una democracia interna e ideología como parte de lo que estábamos hablando. Y en ese sentido también no se ve muy claro o no tan esquemático como lo podríamos ver en otros países, o como la exposición, doctora, que realizabas en relación a estas diferencias entre partidos políticos que existen en otras partes del mundo. Aquí los límites no quedan muy claros, ni tampoco los procesos democráticos internos. Sí. Bueno, o sí quedan, a lo mejor sí pero quedan. Para darme un poquito la palabra sí. sobre el tema de las coaliciones, aquí le diría a mi compañero y amigo Jorge que México es un sistema presidencial y hay sistemas parlamentarios, pero uno que ha estudiado también el tema, los sistemas presidenciales tienen una credibilidad o un apoyo del 50%, mientras que los sistemas parlamentarios el 75%. ¿Qué está pasando con los sistemas presidenciales como el nuestro? Ya no se puede creer solo en una figura. Entonces los sistemas presidenciales se están parlamentarizando. Por eso es que necesariamente tiene que haber gobiernos de coalición en sistemas presidenciales que se están parlamentarizando. Pero aquí digamos ni siquiera que lo plantean, ¿verdad? ya está planteado. Ahora sí se está discutiendo. Ya está planteado. Cuando y yo el jefe escribía de sobre eso, gabinete, desde 1993 yo escribí sobre la imposibilidad de mantener un régimen democrático estable presidencial no se puede. Y que era necesario avanzar, no a la parlamentarización. Yo creo que lo que hay que construir es un régimen parlamentario. Pero en 93 era una locura plantearlo. Después todavía mi artículo de 2007 en Nexos salieron, muchos decían, eso es una fantasía para México. Hoy ya está discutiéndose entre los políticos. Marcelo Ebrard, candidato a como en la reforma política, que se presentan puntos muy claros y muy concretos, se avanzó en temas importantísimos que se habían discutido desde hace mucho, pero en este punto en particular
no hay ninguna propuesta. Ya, es decir, Mario Fabio Beltrones ya la hizo. Diálogo. No, Mario Fabio Beltrones ya presentó una propuesta. Marcelo Ebrard, precandidato a la presidencia, está planteando, bueno, todavía Cordero. Lo está planteando. Cordero dice que no son la solución, pero ya. No, Cordero dice que sí. Ayer dijo que no eran la solución, fue la nota principal. No, que dijo que no es la solución es Andrés Manuel, pero Cordero y varios sí dijeron que... Y el caso es que ya es un tema de discusión central. Y que a muchos académicos nos interesa, igual mis estudios los hice casi al mismo tiempo que Jorge Javier, y también nadie me creía que esto se iba a parlamentarizar, y mi tema fue sobre el sistema parlamentario. Sí. Y se está dando ya. Y esa es una discusión que evidentemente ya está en el centro, porque lo estamos viendo, los regímenes presidenciales llegan a este conflicto entre ejecutivo y legislativo que hace imposible gobernar, empezando por el que lo inventó en Estados Unidos. Este es un diseño del siglo XVIII. Lo hicieron unos señores que, aunque supieran mucho sobre, y fueran muy sabios y muy listos, tenían un conocimiento de cómo funcionan los regímenes políticos del siglo XVIII, de 1787. ¿No? Y hoy lo que vemos es como el presidente Obama está acorralado. Y quien sea que vaya a ser presidente va a estar acorralado y va a quedar sin posibilidades de sacar adelante un programa de gobierno coherente. Sistemas presidenciales. Bueno, porque además de que copiamos un sistema como el de los Estados Unidos, pues lo hicimos a la mexicana. Y no quiero decir bien o mal, es muy distinto al americano en muchas formas, en estructuras, en votaciones. Yo creo que la historia política de México es la historia del fracaso del presidencialismo constitucional. Lo que deberíamos haber hecho en esta época de cambio político que empezó en los años 70 es hacer la reflexión sobre la crítica al presidencialismo constitucional. Se hizo la crítica al presidencialismo priista, que era una solución autoritaria a los problemas de gobernación que planteaba la Constitución, pero no se hizo la crítica al presidencialismo constitucional. Y ahora ya se está haciendo esa crítica, lo cual es muy importante. Si les parece, vamos a escuchar a los ciudadanos, en palabras de ciudadanos, porque les preguntamos si son muchos o pocos los partidos políticos que contenderán en las próximas elecciones federales. Esto es lo que respondieron y volvemos a la mesa. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Son muchos porque finalmente influye en el gasto, ¿no? En el gasto que el pueblo realiza. Pues a todos esos partidos extras, aparte del PRI, el PRD y el PAN, pues se les destina ¿cómo se llama esto? Se les destinan dineros para su campaña, dineros que el pueblo necesita. En realidad, nada más, yo creo que nada más deberían de ser 2. Para que haya pluralidad y todo eso, que haya democracia, podemos entender cómo bueno que haya esa cantidad de partidos. Probablemente más ya serían excesos. Son muchos y a la vez pocos, como le dijera, porque si se asocian o no sé, pues son pocos. Pues la verdad sí son muchos, pues que está mal que le estén financiando públicamente sus campañas, que les deberían reducir el presupuesto. Pues yo creo que con los 3 que debería de haber son suficientes, los demás ya son de más. Yo creo que son suficientes, lo que queremos son los candidatos, ¿no? Pues creo que son pocos, ¿no? Considero que deberían de haber un poco más para que den unas propuestas diferentes a las que ya han propuesto. Son muchos porque se ven pocos resultados. Y realmente, la verdad, yo como estudiante que fui del movimiento del 68, no veo gente realmente que realice algo por nuestro país. Así es que vamos a escoger el peor entre los que nos van a postular. Es una opinión muy personal. Pero así opinamos muchos de la vieja guardia, que realmente sufrimos muchas cosas y muchos movimientos hasta esta época. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. ¿Cómo poder conciliar este tema de sentirse representado, lo suficientemente representado, y a la vez que haya pluralidad
en la cantidad de partidos políticos, de propuestas, claridad en las diferencias, etcétera, etcétera. Por eso decíamos, son pocos o muchos, para muchos mexicanos son muchos y para otros tantos hacen falta más. Estaba la discusión de por qué no se subía el umbral también para los partidos políticos para poder lograr el registro, y hubo una discusión amplia también cuando se hablaba de la reforma política, de todo esto que ya se empieza a abrir el tema de si presidencial, parlamentario, semipresidencial, pero que ya no tendrá ningún efecto, y lo comentábamos por lo menos a corto plazo. ¿Qué se requeriría en ese sentido? ¿Subir umbral, bajar umbral? ¿Cómo lograr esa representación? Bueno, yo siempre he sido partidaria de que se tener indicadores de productividad, sí, y que aquellos partidos políticos que sí realicen su función, como son simplificar la manera de elegir, reclutar a líderes, educar a los ciudadanos, movilizar a las personas para que participen, colocar a sus militantes en el gobierno. Si esto hicieran los partidos políticos, los tres fuertes, digamos que las personas tendrían más confianza en ellos. Y diría yo que sí urge subir el umbral, porque tenemos pequeños partiditos que solo se cuelgan de otros, y lo que yo veo es que estos partidos pequeños, como es el PT, como es el PANAL, como es el Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, ¿cuál otro me falta? El Partido del Trabajo. Bueno, el PT, el Verde también, el Verde, que también para mí es un partido también pequeño, que aunque tuvo su movimiento a nivel internacional y es considerado que se le abrió la puerta a los partidos verdes, yo la única posibilidad que veo que un partido político pueda captar la atención es que los tres partidos más fuertes cumplan sus funciones para llevar a gente y que participen en la integración de la plataforma electoral, que ellos difundan cuál va a ser la plataforma electoral, que tengan una ideología, pero ahorita no es clara. Entonces, para el sector académico, los partidos políticos en México están totalmente en crisis, la gente no cree en ellos, y voy a hablar, digamos que como dicen, voy a hablar en voz alta. Digo, ¿qué nos puede unir para crear un partido político? Ahorita los derechos humanos. Si vemos la cantidad de gente que le interesa hablar de los derechos humanos, que tiene conocimiento, que hay organizaciones no gubernamentales, que hay especialistas, es una agenda común. Entonces pensé cuál sería la posibilidad, porque se han creado aquí partidos políticos que han perdido su registro, pero nunca se ha creado un partido político que se diga por los derechos humanos. Es un buen, y entonces es como decirle a la gente, comentarlo con ustedes en voz alta, que la única visión que podría tener para un partido que funcionara y que lograse la participación de los ciudadanos es aquel que lleve la denominación derechos humanos, porque es un número elevado de personas involucradas en el tema de derechos humanos, ¿no? A mí me llamó mucho la atención después de las elecciones que muchos políticos, analistas, académicos, periodistas se mostraron pues con cierto lamento el que se haya perdido el registro por parte de un partido como el Socialdemócrata, por ejemplo, y que antes su predecesor no haya logrado ese que era 2%, democracia social, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues no lo logra y no llega. ¿Qué sucede? No. En democracia social nos faltaron 20,000 votos. Fueron 20,000 votos, tuvimos 1.98% de la votación. Todo el mundo decía, qué lástima, gente de derecha, gente de izquierda, el hecho de que el umbral, pero a mí, por ejemplo, me parece que eso de subir el umbral es simplemente una intención de recortar la pluralidad de una manera que si subimos el umbral, en México no han tenido el 4% de los votos ningún partido, más que el PRI, PAN y el PRD en muchos años. Es decir, que tendríamos un sistema tripartidista cerrado. A mí me parece que eso no contribuye en nada a aumentar la representación del sistema político mexicano. ¿Qué pasó, por ejemplo, con democracia social? Democracia social le faltó 0.8% para tener registro, muy poco.
hubo por supuesto errores, pero el problema es que entras a competir en un sistema tremendamente desigual. Democracia Social tuvo 90 millones de pesos para hacer campaña, entonces, frente a los 500, 600 y 800 que tenían PRI, PAN y PRD, ¿no? Simplemente ahí tienes un punto de partida, un punto de arranque que hace que las cosas, y además en esa época había que comprar la televisión. Entonces, el 70, 80% del dinero se te iba en comprar spots de televisión y de todas maneras quedabas muy por debajo. Con el arreglo actual es mucho más factible avanzar porque ahora tienes una televisión que se reparte en 30% de manera equitativa y 70% de acuerdo a la votación anterior, que te da una entrada a la televisión sin que tengas que utilizar la mayor parte de tus recursos en eso. Pero le pusieron otra barrera. Es decir, ¿por qué Democracia Social estuvo a punto de tener el registro? ¿Por qué Alternativa Socialdemócrata tuvo el registro? Porque hicieron campaña presidencial y eso permite que se ubique a una figura que se convierte en el estandarte, en la representación de ese partido. En el 2000 fue Gilberto Rincón Gallardo, en el 2006 fue Patricia Mercado. El partido intermedio, que fue México Posible, se quedó muy por debajo de la votación porque simplemente en la elección intermedia no tienes la posibilidad de focalizar la atención del público en torno a una candidatura. Por eso, la maña que introdujo el Partido Verde, además, fue iniciativa del Partido Verde de hacer que ahora solamente se puedan registrar partidos en las elecciones intermedias, es una barrera más para obstaculizar la existencia de nuevas fuerzas. Una figura que pueda proyectarlo. Y lo único que han hecho desde 96 es cada vez cerrar las posibilidades, volver más difícil las posibilidades de registrar un partido. Eran 10 asambleas estatales o 100 distritales, las subieron a 20. Era el 0.13% del padrón, lo subieron al 0.26. Había posibilidad de presentar candidaturas de partidos cada 3 años, ahora cada 6, y en elecciones intermedias. Es decir, lo que quieren los partidos es no tener competencia. Entonces estamos en un sistema proteccionista. Y yo creo que en democracia, como en el mercado, lo que hay que tener es un sistema abierto. La democracia tiene que ser un sistema donde pueda haber competencia. Esto no quiere decir que compitan muchos y claro, que lleguen pocos. Bueno, y que pocos o muchos, los que quieran llegar, los que decidan. Los electores con la decidan, votación. que los electores decidan, que sea la votación la que decida quiénes entran. De los 70 partidos que participan en España o de los cientos de partidos que participan en las elecciones en Estados Unidos, pues los electores deciden. Ahora, porque probablemente la gente cree que en Estados Unidos nada más hay 2 partidos, no es verdad. En las elecciones en Estados Unidos participan muchísimos partidos. En las elecciones primarias en Estados Unidos son en buena medida procesos de agrupamiento de grandes coaliciones políticas. Sí. Pero después ya en las elecciones constitucionales participan muchos partidos. Lo que pasa es que tienen dificultades para encontrar la representación, etcétera, y el sistema acaba siendo bipartidista. Y a lo mejor este esquema podría evitar lo que también han comentado, que no funciona a su parecer y que no lo hace ni en México ni en otras partes del mundo, que es estas candidaturas independientes, candidaturas ciudadanas. A lo mejor si hubiera esta variedad, esta posibilidad de competir, pues la gente se sentiría más a gusto en algún tipo de partido afín. Pero hay una cosa que Susana ha subrayado y que me parece muy importante. Una de las cuestiones a la que están obligados los partidos es a ser explícitos, claros en su declaración de principios y en su programa de acción. Esto es una obligación constitucional que es muy importante porque lo que hace es que convierte a los partidos en paquetes de información para los ciudadanos. Uno ya sabe que está votando por el PRI o por el PAN o por el PRD y está votando por un paquete, por un programa. Mal que bien, nadie los lee, ni aquí ni en China, en ningún lugar nadie lee los programas. ¿Se parecen mucho los programas de partidos pero entre sí? Además, sobre todo, ya la imagen pública de cada partido es diferenciada. Si fragmentamos esto a las candidaturas independientes, en realidad la gente se queda sin ese instrumento fundamental de agregación de propuestas y de agregación de intereses que son los partidos. No existe regímenes políticos democráticos sin partidos. En todos los regímenes políticos democráticos del mundo, las candidaturas independientes son marginales. Pero a lo mejor habrá, y ahora voy hacia el otro argumento, gente que quiera participar y que no se sienta a gusto o identificada con partido alguno. Doctora, ¿cómo hacer para que quien quiera ser regidor, presidente, diputado, senador? También conozco a muchos que quieren ser diputados o senadores, sí, pero dicen, ay no, pero yo no voy a escoger ninguno de los partidos. Uh-huh. Bueno, la Constitución permite que todo ciudadano o ciudadana pueda acceder a los cargos públicos. Uh-huh. Entonces, ahí está diciendo que podemos
entrar perteneciendo o no perteneciendo a un partido político, pero a su vez la propia Constitución y el COFIPE dice que la forma de participar es a través de los partidos políticos. De hecho, se da, hay alguien que quiere ser diputado o diputada y lo acepta un partido político y sale la propaganda, candidata independiente. Entonces, sí. Pero su plataforma es el propio partido político. Diría yo que para que la gente se sienta identificada, pues es necesario que los 3 partidos políticos fuertes hagan una extensa campaña de su plataforma electoral, de su declaración de principios, de su programa de acción y de sus estatutos. Y la única forma que yo vería para crearse partidos políticos, porque si no es un desperdicio de dinero, que se le llame como se le llame, si no hay una causa común, no van a prosperar. La causa común de los verdes fue el medio ambiente. La causa de un partido político, como se ha visto en otros países para tener representantes en los congresos, es partidos de donde provengan o que sean conformados por indígenas, o partidos políticos por migrantes, ¿no? Por grupos vulnerables. Otra causa común pueden ser los derechos humanos. Yo no veo por otro lado, como democracia social, como cualquier otro partido, si no hay una plataforma clara, exacto, el ciudadano no va ni va a ir a votar, salvo como ustedes lo mencionan, o tú lo mencionas, que haya una figura. La coincidencia que hay en los partidos políticos se puede reflejar en los estatutos. Cada partido político tiene su estatuto y hay algo muy interesante. La ley, la Constitución pide democracia interna. Y estuve yo analizando, pues, quiénes tienen democracia interna, cómo es su democracia interna. Para el PRI, para elegir a sus candidatos, una puede ser elección directa, esto es abierta, y participan militantes, pero también puede optar por una elección abierta en donde vayan los militantes y los simpatizantes. Eso quiere decir que no necesariamente por simpatizante pues es aquel que ni está afiliado, ¿no? Puede tener simpatía por el PAN o por el PRD, pero ahí va y vota. Así entienden la democracia interna, pero también por excepción dice que podrá haber una elección cerrada. Los propios militantes del PRI podrían elegir a quién va a ser su candidato o candidata a la presidencia, así como senadores y diputados. Luego tenemos el PRD que dice elección abierta, salvo ciertas circunstancias puede ser cerrada. Entonces vemos ahí que baja un poquito la democracia interna. Y luego tenemos el PAN que dice que sus elecciones para nombrar a sus candidatos va a ser cerrada y que, salvo situación excepcional, será abierta. El PRD, repito, que va a ser abierta, salvo ciertas circunstancias va a ser cerrada. El PRI es el que maneja, digamos, más democracia interna, más elección directa para la participación de ciudadanos. Y también busco otro dato que me llama la atención, las encuestas, ¿no? Todo el mundo se mueve por las encuestas. Y vi reflejado en estos estatutos que no se manejan propiamente como encuestas, sino como instrumentos de opinión. Y hay estatutos que sí complementan, que para elegir tomarán en cuenta las encuestas. Entonces es una forma de que los ciudadanos prácticamente se puede decir que no intervienen en la elección de los candidatos de cada partido. Es lamentable, ¿no? Si gustan, escuchemos ahora a los universitarios. En Universitarios Opinan, preguntamos si creen que los partidos políticos en nuestro país representan a la sociedad mexicana. Esto respondieron. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. En cierta forma pienso que sí representan en parte a la sociedad, pero también representan en cierta forma un poco los intereses del partido y de cierta forma también los intereses de, ¿cómo se dice?, del extranjero, para ser más exactos, que trata de hacer una mediación entre todos los intereses, tanto lo del extranjero, lo del partido y obviamente los ciudadanos. Deberían de hacerlo, pero no, porque solamente se fijan en sus intereses. Eso es lo que el objetivo de un partido político, ¿no? Representar al pueblo, pero sí considero que necesita haber una mayor facilidad para que esos partidos, para que se formen más partidos políticos. En la actualidad hay muy pocos y que sí considero que necesitan
facilitar esa formación de partidos. Yo creo que no la representan como deberían de representarla. No están de acuerdo con los ideales que perseguimos los ciudadanos. No hay una verdadera representación de parte de ningún integrante de ningún partido político, ¿no? Simplemente no nos informan adecuadamente lo que están haciendo, lo que pretenden hacer o lo que harán, no sé. Bueno, yo no voto, ¿no? Yo no voto porque no creo que me representen. Y yo ni siquiera me acuerdo cuándo, en qué momento dije que quería que alguien me representara, y alguien de ellos. Actualmente está viendo que no están representando como deberían. Cualquiera que le preguntes te va a decir que no están mentalizados como queremos que dirijan nuestro país. Es que no creo. Algunos sí y otros no. Debido a las diferentes ideas que tienen los mexicanos, las personas, muchas veces no coinciden los puntos de vista que tienen las personas con los que tienen los políticos. Por ende, los partidos políticos como que no llenan las expectativas de las personas, de los mexicanos. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Entonces, ¿nos representan o no nos representan? ¿Cómo llegan? ¿Cómo van rumbo al 2012, para citar nuestro tema de hoy, los partidos políticos, el PRI, el PAN, el PRD, el PT, antes Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza? Pues a mí me parece que hay que recordar lo que pasó en 2009, donde un porcentaje notable de la población, suficiente como para registrar un partido político, optó por el voto nulo. Es decir, quiere decir, y hubo un movimiento activo por el voto nulo, que en realidad es reflejo de que efectivamente hace falta mayor pluralidad en nuestro sistema político y que sí hay un déficit de representatividad de estos partidos políticos. Me parece a mí que, por supuesto, lo que tenemos hoy es infinitamente mejor que lo que teníamos en 1976, ¿no? Cuando hubo un solo candidato a la presidencia. Desde entonces ya las campañas presidenciales han concurrido diversos candidatos, diversas propuestas. Se seguía gastando un dineral. En lo que cuestión del costo de la... Creo que se valdría la pena también entrar a este rubro, doctor, porque comentas que, bueno, que ojalá llegaran más partidos y sea la gente y la ciudadanía quien vote, y a saber si ocuparan o no puestos importantes de representación. Esto en relación directa a costo, es que también hay una... Tenemos un sistema de financiamiento de partidos que es esencialmente público, cosa con la que yo estoy totalmente de acuerdo. Tiene que ser el sistema de financiamiento de los partidos tiene que ser esencialmente público, porque eso es lo que permite que existan fuerzas políticas ciudadanas que no dependan de los grandes intereses económicos. Ahí donde, como en Estados Unidos, el financiamiento de la política es esencialmente privado, lo que ocurre es que los grandes intereses económicos acaban controlando la política. Sin embargo, por la manera en la que evolucionó nuestro sistema político de un partido, el PRI, que tenía acceso sin ningún tipo de obstáculos a los recursos públicos de manera no legal, sino clandestina, pero tenía acceso a todo el dinero público. Las campañas de la época clásica del PRI, todo el mundo sabía que estaban las camionetas de la Secretaría de Reforma Agraria, de la Secretaría de Comunicaciones, y estaban los comisionados, ¿no? Gente que era empleada, que estaba trabajando para la campaña. Eso era lo que existía, y entonces en 96 se hizo un sistema de financiamiento que fuera aceptable para el PRI, es decir, que hubiera cantidades muy importantes de dinero público destinadas a los partidos. Con la reforma de 2007 lo que se pretendió es bajar el costo de las campañas políticas y de los partidos políticos, haciendo que no tuvieran que comprar los tiempos de televisión, pero en realidad, a pesar de que se redujo el dinero que se les daba directamente, el dinero que les queda es mayor que el que tenían antes de la reforma, porque ahora ya no gastan el 70% que gastaban en comprar spots, ¿no? Entonces necesitamos reducir. Y no se reduce en 70% lo que reciben. Claro que no, al contrario, no para nada. No, al contrario, se tienen más dinero líquido para hacer campañas de tierra, para comprar votos, para mil cosas.
Entonces, efectivamente, necesitamos una revisión del sistema de financiamiento de los partidos políticos. Necesitamos más pluralidad, mayor competitividad y una revisión del sistema de financiamiento de tal manera que no sea uno de los sistemas del mundo donde más dinero reciben los partidos políticos. Son carísimos nuestros partidos políticos. Necesitamos revisar el factor a través del cual, el factor que establece cuánto dinero le toca a cada partido, ¿no? Hoy es un factor que hace que tengan mucho dinero. Necesitamos hacer que sea una política más barata, evidentemente. Equitativa, proporcional y más económica. No necesariamente estos gastos que proporcionalmente van en aumento. Exactamente, ¿no? Y la cantidad de dinero que reciben los partidos, no solo en tiempo de campaña, sino para su gasto ordinario, es muy alta. Y entonces esto ha hecho también que lo que tenemos son 3 grandes maquinarias de articulación de clientelas políticas y no 3 grandes partidos programáticos que estén compitiendo. Y por eso, precisamente porque falta todas estas cuestiones en las que ha puesto énfasis Susana, una definición programática clara, unos principios transparentes, bien establecidos. Por eso vemos este fenómeno del transfugismo político. En México, de una manera, es la cosa más normal, ya nos estamos acostumbrando que un tipo que un día es el vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PRI, el mayor enemigo del PRD, al día siguiente es candidato a gobernador del PRD, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, este saltadero de partidos tiene que ver también con la falta de definiciones, la falta de precisión de objetivos programáticos por parte de los partidos políticos mexicanos. Doctora, entonces, ¿cómo llegamos y qué hay que hacer? Estamos hablando rumbo al 2012, pero creo que lo que se analice rumbo al 2012 tendrá que impactar rumbo al 2013, 14, 15, 16, 17 y lo que venga. Pues aquí, tomando un dato, que el 60% de la población está de acuerdo con la democracia y se reconoce que hay problemas, pero que es la mejor forma donde se puede gobernar, por ejemplo, nuestro país, pero hay ciertos problemas, vemos a nivel mundial en España y en Grecia. Lo que vemos con nuestro sistema de partidos no es ajeno. Sucede en España, sucede en Grecia, hay crisis de los partidos. Entonces, los partidos políticos tienen su origen desde que se crean los congresos, los parlamentos. Su origen es en las fracciones parlamentarias. Muchas veces los líderes de los grupos parlamentarios tienen más facultades que un presidente de un partido, pero es porque son los antecedentes de los partidos políticos. Entonces, bueno, la gente está de acuerdo con que la mejor forma de gobernar un país es que haya democracia, que México tiene una calificación de 6 en este rubro, pero por los comentarios que vimos en la cápsula, el ciudadano pues está muy pasivo, no está informado, no sabe qué opinión tiene cada partido político porque no difunde su plataforma electoral, sino difunden aquella nota que da a conocer como sangre, ¿no? Como el escándalo, en lugar de difundir sus verdaderas plataformas y hacer el trabajo que les corresponde conforme al artículo 41 y todas las reglas que se les piden. Aquí yo diría que falta regulación, pero no falta regulación respecto al financiamiento o la fiscalización. De esto existen infinidad de reglamentos que se ha dedicado el tema a estar hablando de los recursos de los partidos políticos cuando se tiene que regular y ver si están cumpliendo sus funciones. Entonces aquí sería más reformar la Constitución para el cumplimiento de sus normas y una ley relativa a partidos políticos, que eso sería lo fundamental. Dejar el tema ya del financiamiento, porque como dato, el partido que gasta más en una elección pierde. El partido que gana regularmente, pues ahí se queda. Y el partido que menos invirtió ha ganado. Entonces, ya dejemos el tema del dinero porque aquellos que invierten mucho no ganan. Pero el caso es que de todas maneras cuestan, todo va al erario y el problema es que... Y pierden. No importa, el asunto es que cuesta mucho dinero al erario público y tenemos partidos muy caros. Necesitamos partidos que sean más eficientes, precisamente porque pueden ganar elecciones con menos dinero. Necesitamos partidos que gasten menos y que sean más eficientes y que tengan menos acceso a los recursos. Es demasiado el dinero que tienen. Con las reglas que tenemos el día de hoy, con las reglas que se va a competir en el 2012, con lo que ya no se puede transformar, regular, normar,
nos quedamos en este momento y yo pregunto, ¿qué va a pasar en el 2013 en el tema de partidos políticos? Comentaban que vamos a ver el surgimiento de algunos. ¿Quién puede llegar con la estructura que se tiene actualmente o va a ser el momento para detonar ahora sí en serio y con propuestas concretas temas como, por ejemplo, el sistema parlamentario, semipresidencial? Yo creo que hay muchas posibilidades para nuevos partidos en México y existe y se va a abrir esa discusión. Hay una sociedad que está cada vez más reclamando espacios de representación, ¿no? Pues, la Asamblea Nacional Ciudadana, los grupos que participaron ahora en toda la discusión de la reforma política, pues son grupos que quieren participar en la política y que no encuentran espacios en los partidos que hay actualmente. Ahora, el problema es que lleguemos al 2013 con democracia, ¿no? Vamos a llegar a la elección de 2012 con un IFE mocho, con la tremenda irresponsabilidad del Congreso de no haber nombrado a los consejeros electorales que faltan. El hecho es que tenemos serios problemas incluso para llegar a una elección en 2012 que tenga la suficiente legitimidad, ¿no? Ya tuvimos en 2006 una crisis política seria que tiene que ver, que tuvo mucho que ver con la irresponsabilidad de los propios partidos para garantizar la legitimidad del órgano encargado de organizar y de arbitrar la elección, y ahora vamos a una situación todavía peor que la de 2006. Yo creo que estamos jugando con fuego y que los partidos políticos están demostrando una profunda falta de compromiso con la democracia mexicana. Habrá quienes también desde dentro, desde los partidos políticos, quieran apostarle a estos procesos, claro, ante la situación tan difícil que también hay que decirlo, así se han dado a lo largo de la historia en momentos muy importantes y clave, como en 1977, ¿no? Se dio, y como en muchos otros, en donde la sacudida se da también desde dentro por presiones externas. Así es. ¿Cómo llegamos? Para concluir, doctora. ¿Cómo llegamos? Pues yo diría que tendríamos que llegar con una sociedad, con una ciudadanía que vote. Porque el dato que daba Jorge Javier respecto a que la gente fue a anular su voto, eso habla muy mal de los ciudadanos y ciudadanas mexicanas. El artículo 36 de la Constitución... Lo que habla mal es de los partidos políticos que no son capaces de atraerlos. Porque la culpa la tienen las instituciones, pero también la tenemos los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, una obligación que tiene el IFE es de promover que la gente vote. ¿Por qué? El artículo 36 de la Constitución dice que es nuestro derecho votar en las elecciones. El 38 dice que el que no cumpla con sus obligaciones del 36 se le suspenden sus derechos políticos. Claro. Entonces, pero ir a votar nulo es ir a votar. La gente que fue a votar nulo, que anuló, fue a votar. No es lo mismo abstenerse. No fue abstenerse, fue a votar nulo. Pero como dicen, ni siquiera voy a votar, eso es abstenerse. Entonces, si la gente va y quiere manifestarse así, digamos que están garantizados su derecho a votar, la emisión de su voto y también que cumplió con su obligación como ciudadana y ciudadano. Pero la gente que no vaya a votar está violando la propia Constitución. ¿Y de quién es culpa? De las instituciones y de los ciudadanos. Entonces también hay que exigirle a los partidos políticos que cumplan con sus obligaciones y que le abran las puertas a los ciudadanos que desean participar. ¿Cuándo se ha recibido alguna invitación por parte de los partidos políticos? Los partidos políticos están regidos o están en el poder pequeños grupos, que no les interesa que lleguen otras personas a ocupar los cargos, sino que ellos mismos y repartirse. Lo cierto es que se empieza a debatir sobre temas antes impensables, desde el planteamiento de reforma política, ahora ya se incorpora este tema que habíamos comentado y discutido en relación a la coalición, a las alianzas, a las ideologías, ahora incluso a nuestro propio sistema presidencial, así es que esto apenas comienza. Muchísimas gracias, doctora Susana Pedrosa, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, doctor Jorge Javier Romero. Un gusto como siempre y gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima para seguir dialogando y escuchando las voces de la democracia.